Las escuelas existencialista, humanista y evolucionista. Módulo 7. Psicología existencialista. En sus inicios fue un movimiento filosófico de protesta por los cambios sociales y económicos de la época de 1950 y se ve reflejado en las artes, la música, la poesía, la literatura, especialmente Jean-Paul Sartre, la política y toma su lugar también en la psicología. Su énfasis es en cómo los seres humanos vivimos nuestras vidas en la libertad. También niega las especulaciones abstractas y el enfoque lógico positivista de la ciencia. El ser humano no se puede reducir, nos dice el existencialismo, a una entidad cualquiera, sea esta la del animal racional, ser racional, ente psíquico o biológico. Continuando con la psicología existencialista. La influencia de la psicología existencialista estará representada en los trabajos de Ludwig Bing Wagner, Maurice Merleau-Ponty, Medard Boss, Ronald Lane, David Cooper y Rollo May, entre otros. Los trabajos más reconocidos fueron los de Ludwig Bing Wagner en Europa y de Rollo May en los Estados Unidos. Bill Wagner decía que la comprensión y la descripción del mundo del paciente eran los objetivos principales de la psicología existencial, por lo que proponía un encuentro interpersonal libre de prejuicios entre el terapeuta y el paciente. Es importante plantear que la psicología existencialista, al no tener unas bases originales dentro de la psicología, como el conductismo, por ejemplo, viene de la filosofía. Y para que los psicólogos pudiesen apropiarse del existencialismo como teoría psicológica, tuvieron que desarrollar un enfoque psicoterapéutico y a través de ese enfoque psicoterapéutico evolucionar. Así que ese es uno de los elementos de que lo que hace que el existencialismo se convierta en una teoría psicológica es que los teóricos de esta corriente también eran psicoterapeutas. Muchos venían del campo de la psicología clínica, lo que hizo que convirtieran esto en una disciplina aplicada. Continuando con la psicología existencialista. Bill Wagner planteaba que las enfermedades había que entenderlas en el contexto de la relación entre el paciente y su mundo. Según él, estos se curan cuando entienden su propio mundo y se apodera de los elementos que lo componen. Por otro lado, Rollo May fue un psicólogo norteamericano que impulsó la psicología existencialista en los círculos intelectuales de los Estados Unidos. May decía que el ser humano era sujeto y objeto al mismo tiempo. O sea que no se podía separar el sujeto del contexto ni la mente del cuerpo, sino que eran un todo. Y que al aceptarse de esa forma o esa manera, era que se podía sentir puramente libre y determinado. Continuando con la psicología existencialista. El objetivo de la teoría existencial era aumentar la conciencia del cliente con respecto a su propia existencia, siendo flexible y ajustándose a las necesidades de éste. Aquí, el terapeuta establece una relación con su cliente para entender el contexto de su vida y ayudarle para que lo entienda bien y pueda hacer las elecciones correctas. Es una teoría donde el psicoterapeuta ayuda
al paciente a encontrarse a sí mismo dentro de su propio mundo y existencia, y de ahí que esta persona pueda tomar las decisiones correctas para mejorar su estado de existencia. La psicología humanista. A partir de la década de 1950 surge la psicología humanista, o como se le llamó en aquel momento, la tercera fuerza. Fue un movimiento contestatario ante la frustración de muchos psicólogos por los problemas que enfrentaba el conductismo tanto en la teoría como en la práctica. La psicología humanista tuvo mayor éxito en el ámbito de la psicología clínica, no muy distinto del existencialismo, donde luchó contra el psicoanálisis, que en aquel momento se le consideraba como la segunda fuerza. Continuando con la psicología humanista, fue fundada y desarrollada por Carl Rogers y Abraham Maslow. Rogers desarrolló la psicoterapia centrada en el cliente. Ahora, la psicología humanista estaba centrada en las experiencias objetivas y subjetivas de los individuos. También se le consideraba como una psicología fenomenológica. Aquí los factores claves, según Rogers, son la experiencia propia consciente, lo personal y subjetivo, que incluye los sentimientos de intencionalidad y libertad. También Abraham Maslow fue el más destacado teórico y organizador a nivel conceptual y promotor de la teoría humanista. Estudió a las personas creativas y llegó a la conclusión de que actuaban siguiendo necesidades latentes insatisfechas. También desarrolló la teoría de la jerarquía de las necesidades, que tanto se discute a través de la psicología y que surgió de estos estudios asociados a la creatividad. Otra fuerza importante dentro de las escuelas psicológicas fue la evolucionista. Luego del humanismo, varios psicólogos creyentes en la teoría de la evolución de Darwin comienzan a discutir la necesidad de integrar en el desarrollo humano los factores psicológicos y fisiológicos. Tiene sus orígenes en los trabajos de Charles Darwin, The Descent of Man, The Selection in Relation to Sex y The Expression of Emotions of Men and Animals, no en el clásico de Darwin, El origen de las especies, interesantemente. Estos trabajos inspiraron al padre de la psicología estadounidense, William James, donde éste desarrolló los estudios para profundizar sobre las funciones de la conciencia. Continuando con la psicología evolucionista, unos trabajos que ayudaron a definir la psicología evolutiva fueron los de W.D. Hamilton y Roger Trieber sobre los temas de reciprocidad e inversión parental. Estos estudiaron cómo los seres humanos establecen desarrollos de intercambio que se les llama reciprocidad con el propósito de sobrevivir. Por ejemplo, yo comparto contigo y tú compartes conmigo. Y claro, también se habla de que pues no todo el mundo hace lo mismo, hay gente que son egoístas. Pero la realidad es que estos teóricos planteaban de que nuestra especie en términos generales había subsistido por todos estos miles de años utilizando relaciones de reciprocidad y compartiendo los recursos disponibles. También el concepto de inversión parental, donde en cada cultura padres y madres invierten en términos generales una gran cantidad de tiempo en ayudar a que sus hijos se desarrollen con el propósito de que se adapten al medio ambiente y posteriormente
reproduzcan la especie. Así que estos dos conceptos son bien importantes dentro de la psicología evolucionista, y por más contradictorios que algunos resultados dentro de la psicología evolucionista parezcan, la realidad es que la ciencia como tal valida muchos de estos resultados, como por ejemplo el que las mujeres prefieren por lo general hombres mayores porque representan seguridad, así como también los hombres mayores prefieren las mujeres más jóvenes en términos generales porque estas significan lo que es no solamente la sexualidad, sino la capacidad de reproducir la especie. Fertilidad, en otras palabras. Nicolás Tinbergen, Konrad Lorenz y Carl von Frisch estudiaron este comportamiento evolutivo en los animales. El más conocido de todos ellos fue Konrad Lorenz, con los famosos estudios de impronta que se presentan en los cursos básicos de psicología. Konrad Lorenz cogió y separó los huevos de unos gansos y los colocó en un área, luego donde estuvieran calientes, luego los llevó a una incubadora y estuvo presente cuando cada uno de estos gansos nació. Y entonces él se dedicó a alimentar estos gansos como si fuera su madre, y estos pequeños gansos seguían detrás de él todo el tiempo y él los cuidaba, él estaba pendiente de ellos, y los gansitos pues asociaban al doctor Konrad Lorenz como si fuera su madre. Luego también Lorenz descubre, cuando suelta a los gansitos con gansos adultos, de que ya dejaron de perseguirlo a él y se quedaron con los gansos, porque pues la especie llama a la especie, pero también Lorenz nos demostró que parte de esa impronta o de ese apego de una especie a otra va a depender mucho del aprendizaje, pero también de que pertenezcan a unas especies definidas. Continuando con la psicología evolucionista, este es un enfoque que combina los conocimientos de las ciencias sociales y naturales, estudia factores tales como la memoria, la percepción y el lenguaje, desde la perspectiva de la evolución del ser humano como una especie. También se estudian estos factores desde las perspectivas de la evolución natural y sexual. Continuando con la psicología evolucionista, se plantea que la mente tiene una estructura modular que contiene unas funciones adaptativas. También se argumenta que mucha de la conducta es el resultado de la adaptación psicológica del ser humano en diferentes momentos históricos. También tiene sus raíces en la psicología cognitiva, biología evolutiva, ecología conductual, inteligencia artificial, genética, etología, antropología, arqueología, zoología y sociobiología. Ahora, la fenomenología como método de investigación. El humanismo y el existencialismo abrió la puerta para que la psicología se beneficiara de otros métodos de investigación más de corte cualitativo y que fueran más afines con el humanismo y el existencialismo. Por lo que, más que un conjunto de técnicas, es una visión que surge del humanismo y del existencialismo. Es un método
o son métodos que contrastan con el método positivista de hacer ciencia, o sea, son diferentes. Busca entender la realidad subjetiva de los participantes de la investigación. No solamente, o no se enfoca, mejor dicho, en medidas objetivas del comportamiento, sino en la subjetividad de los participantes del estudio y la propia subjetividad del investigador. No pretende generalizar ni hacer inferencias, sino describir los hechos dentro de la muestra de participantes en el estudio. Es simplemente descubrir la realidad de los participantes en la investigación. Continuando con la fenomenología como método de investigación. La fenomenología sienta las bases para lo que se va a denominar posteriormente la investigación cualitativa. Le proveyó a la psicología con más herramientas para realizar estudios, incluso estudios mixtos donde se combinan métodos cualitativos con cuantitativos. Las técnicas fenomenológicas de mayor uso son las entrevistas individuales y de grupo, la observación directa o indirecta, la historia oral y el análisis de contenido. Esta visión ha ayudado a que los investigadores modernos puedan combinar los métodos, como les mencioné, en sus estudios, métodos mixtos, donde se combinan lo cuantitativo con lo cualitativo. Así que básicamente esta es la información pertinente al módulo 7. Hay otros videos también disponibles para que puedan profundizar junto con la lectura del capítulo de este módulo. Así que espero que sea de su agrado.